tenemos a Kalimba aquí poniéndonos la música. DJ, gracias. Ese es el iPod de siempre que utilizamos para subirnos un poquito el ánimo, ¿verdad? El reggaetón está imponiéndose en todas partes del mundo, increíble. Bueno, tenemos nuestro próximo invitado, él es mi amigo Ricardo Cusano, siempre hablando de todos los temas de lo que ocupa todo lo empresariado, el comercio, y tenemos la asamblea de Fede Cámaras el próximo lunes y martes, y cosa que aplaudo porque se toma en cuenta las regiones, se va a hacer en Maracaibo. Correcto. Y a contraviento y marea, a pesar de que tengamos la situación que sea, Fede Cámara sigue adelante con su asamblea. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias, Pedro. Tú sabes que es un compromiso que tenemos con el país, que de año a año presentamos en la reunión de todos los empresarios, de todos los gremialistas de Venezuela. Nos reunimos para presentar al país propuestas, soluciones, luego unos análisis exhaustivos y por supuesto este año lo hacemos en la segunda ciudad más importante del país, que es Maracaibo, ¿no? Bueno, el presidente actual, saliente, Francisco Martínez, Correcto. es de allá, es maracucho. Correcto, y ahí tendremos bueno, una renovación de autoridades, un proceso electoral, una aprobación de memoria y cuenta, porque si hay algo con lo que nos caracterizamos en las instituciones gremiales es en la alternancia, en la democracia de ir a elecciones, de cambiar nuestras autoridades, de preguntar, de consultarle a nuestras bases, y bueno, eso es lo que vamos a llevar. Y por cierto, como primicia tenemos vamos a entregar el premio al comunicador del año, le reconocemos a un querido amigo llamado Pedro Pensillo. Oye, vale, muchas gracias, de verdad, un honor. Mira, cuéntame, soy maestro también de ceremonia, muchísimas gracias, un honor y una responsabilidad estar ahí al frente. Sí. Y de verdad que me estoy enterando ahorita por el Twitter, no he digerido todavía la noticia, pero ¿cómo va a ser esta asamblea? Sí, tenemos una asamblea, Pedro, con una temática más allá de los temas internos, que es el Estado republicano versus el Estado comunal, que es un poco lo que se está planteando en la Asamblea Nacional Constituyente, que está para el 30 de junio, ¿no? Que está para el 30 de julio pautado, por lo menos llamada por parte del Ejecutivo Nacional. Y ahí tenemos ponentes de primera línea como tenemos, por ejemplo... Tienes a Luis Vicente León. Tenemos a Luis Vicente hablando un poco... ¿Qué nos va a traer? Un poco de escenarios de lo que está pasando. Escenarios económicos, escenarios políticos, escenarios sociales. Sí, tenemos a un empresario local, Carlos Fernández, presidente de Consecomercio, hablando de la realidad, del posicionamiento desde la visión de un empresario. Vamos a tener a Elías Pinos Iturrieta hablando un poco de la historia y por qué hemos llegado a esta situación política aquí. Tenemos a Sebastián Barraez contándonos un poco del mundo político y el mundo militar, que es un mundo al cual mucha gente desconocemos, ¿no? La realidad de lo que ocurre allá adentro, y ella como periodista de La Fuente conoce bastantes cosas. Tenemos a Ángel Oropesa hablando un poco de la posición política. Pertenece a la MUD. Sí, correcto. Y psiquiatra, psicólogo. Correcto. Entonces, bueno, va a estar un poco presentando un poco la realidad de lo que por los días de la Asamblea va a estar ocurriendo en el país, ¿no? Voy a compartir maestro de ceremonias, el segundo día con Marisabel Párraga, sí, cosa que me parece una buena elección, primero gran amiga, excelente periodista y sobre todo que representa también a Fede Cámaras Radio. Háblame un poco de este tema. Correcto, Marisabel Párraga va a ser quien lleve a cabo la moderación del conversatorio con Ángel, con Carlos Fernández, con Sebastián Barraez, y ahí vamos un poco a construir esas distintas visiones y esas realidades que va a estar viviendo el país el 17 y el 18. Tú vas a ser moderador, como bien lo sabes, de todo el evento. Francisco Martínez presentará el documento que año a año le presentamos al país, donde esta vez hablamos de cuáles son las 17 condiciones que según la Organización la Organización de las Naciones Unidas debería tener un país para tener empresas sustentables y empresas productivas. Es un documento exhaustivo que se ha discutido con los sectores, con las regiones, y donde, bueno, un poco buscamos cómo meternos en el primer mundo, Pedro, cómo meternos en esas posibilidades de ser un país plenamente productivo, generando empleo y, por supuesto, generando progreso. Es una propuesta de país, es una propuesta proyecto país de lo que se puede hacer. Es una propuesta de lo que deberían ser las políticas públicas para generar el ambiente para una empresa sustentable, para generar empleo sustentable y, por supuesto, que eso se traduzca en beneficios para la sociedad. Evalúan el tema de políticas monetarias o políticas fiscales que son las mismas los últimos 18 años, no se han cambiado, y mira ahorita las distorsiones que tenemos en el país. Tanto es así que ayer Standard & Poor's nos bajó ya a CCC menos. Somos categoría más bajo de grado de inversión, muchos fondos mutuales han tenido que salir de sus papeles, ha habido una venta masiva de nuestros bonos en los últimos meses, y eso es un reflejo, eso es un indicador económico
de la percepción riesgo país, de lo Sí. que nosotros somos. Sí, pero el mayor reflejo de eso es porque no está la confianza que requieren los mercados para poder tener una inversión sana y que la gente confíe en los papeles venezolanos. Y tanto es así que tienes que aclarar, y cuando aclaras oscureces, ¿no? Vimos al Ejecutivo Nacional, a PDVSA, saliendo a decir que la Asamblea Nacional Constituyente no generaba ningún tipo de peligro para los tenedores de bonos, que se iban a seguir pagando, que los intereses... O sea, como tú tienes que aclarar, es porque las circunstancias que te rodean y que tú mismo has fomentado como sistema de gobierno, como modelo político, sin duda alguna, generan una gran desconfianza en los mercados. Y eso es garrafal, Pedro. Para poder reactivar la economía, que hoy sabemos, seguimos dependiendo única y exclusivamente de la factura petrolera para generar divisa, tú vas obligatoriamente a tener que voltearte a los mercados internacionales con bonos, con multilaterales, por la vía que sea, pero vas a tener que conseguir el financiamiento para reactivar el aparato productivo. Y si no genera las políticas públicas y la política con P mayúscula, social, que genere la estabilidad, la confianza en el país, difícilmente ese dinero lo vamos a ver ingresar para reactivar el aparato productivo. Este proyecto que van a presentar, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo podemos conseguir los ciudadanos a pie? El día 18 de julio, en la página web de Fedecámara, www.fedecámaras.org, va a estar el documento en digital, por supuesto, a la mano de todo el país, porque ese es el día que lo presentamos, al igual que ahí están los anteriores, compromiso en libertad, compromiso con Venezuela, donde, por ejemplo, planteábamos cuáles eran los nodos que en materia legal se deberían solventar para que empiece a fluir un poco. O sea, es políticas públicas transversales que ayudarían a reactivar el sector comercio, el sector industria, el agro, la ganadería, o sea, en líneas generales. Fue un análisis exhaustivo de la materia legal. Esto es un poco más las condiciones que deben existir, políticas sociales y económicas, para que el país tenga una empresa sustentable. Por cierto, pero es un reconocimiento al presidente saliente Francisco Martínez porque lo ha hecho una extraordinaria labor, sobre todo que en estos tiempos de tanto calor político ha mantenido a la institución fuera de todo ese contexto y tienen una situación muy difícil los empresarios hoy en día. Sin embargo, sigue siendo el brazo político de los empresarios. Fedecámaras ha representado siempre lo que son las necesidades, no solamente del empresario, hoy en día hasta defienden a los trabajadores. Es así porque la última vez marcharon junto a trabajadores, Correcto. 1 de mayo, junto a ustedes y son mejores amigos más que nunca. La representación de la OIT también lo confirma. Así que bueno, vamos a felicitar a Francisco. Él escribió hoy un tuit muy inteligente donde dice, tenemos un peor país que cuando yo entré, tenemos unas condiciones peores, pero dejamos a un empresariado más fuerte. ¿Estás de acuerdo? Claro que estoy de acuerdo, Pedro, porque el hecho de que hayamos sacado o protegido a la institución de la diatriba política partidista no significa que no hayamos hecho el trabajo de fortalecimiento en las regiones, pero con una oferta técnica, Pedro. Esto no es solo decir, bueno, vamos a afiliar a más gente y vamos a empoderar sin decir cómo. ¿Sabes? Cuando dicen, no, permitiremos que llegue tal cosa y dan un golpe a la mesa. Promesas electorales. Pero vamos a hacer una cosa, tenemos que ir a una pausa, al regreso seguimos con ese tema de la oferta electoral que tú tienes y también un video que vamos a colocar con lo que trajeron aquí también con Carlos Larrazábal y un equipo que tú representas para, bueno, estas elecciones de Fedecámaras que son un poquito distintas a las últimas que hemos visto. Ya regresamos con más para ustedes aquí con Ricardo Cusano, Fedecámaras en Globovisión, en Con Todo y Pensín. Estamos convencidos de que enfrentar lo que vivimos los venezolanos exige una Fedecámaras con posiciones firmes y sólidas en la defensa de la libre iniciativa privada en democracia. Sea cual sea nuestro futuro inmediato, estamos seguros de que como equipo para liderar Fedecámaras tenemos la visión, la estrategia, la amplitud y el compromiso para avanzar hacia un mejor país. Libre empresa, más progreso. Tenemos clara la importancia de concertar una visión conjunta de país, en la que la defensa y promoción de la libre iniciativa privada sea eje fundamental para la reconstrucción de Venezuela. La situación política y social que enfrentamos nos obliga a generar propuestas desde Fedecámaras para el país, estratégicamente alineadas con todos los sectores productivos y las regiones, bien sea porque seamos corresponsables de la reconstrucción de Venezuela o porque debamos hacer frente a un proceso de cambio de un Estado republicano a uno comunal.
Bueno, muy interesante el video que nos trae Ricardo Cusano el día de hoy con el equipo que está presentando Carlos Larrazábal para estas elecciones de Fedecámara. Desde que Jorge Botti tomó la presidencia, creo que hace 8 años, después en manos de Jorge Roy, o hace 6 años después, que Jorge Roy representaba ya las regiones, todo lo que es la zona del sur del país, después con Francisco Martínez de la zona occidente del país y todo lo que es Maracaibo. Ahora le tocaría, creo que es a Carlos Larrazábal, pues en Caracas, porque no creo que tenga contrincante. Sin embargo, que uno pensaba que era un status quo que ya venían como en línea. Este año hay otros postulándose también para el cargo de la primera vicepresidencia contigo y creo que también para la tesorería o para la segunda vicepresidencia. Cuéntanos un poco por qué se trata de romper el status quo y esto sí demuestra, yo creo que sí, democracia dentro de la institución. Claro, sin duda alguna demuestra democracia y nosotros como equipo Libre Empresa Más Progreso lo que buscamos fue alinear una propuesta donde quepamos todos, donde quepan los sectores, donde quepan las regiones, pero sobre todo, Pedro, no es un tema de que esto es heredado, no. Aquí hay trabajo y son objetivos gerenciales que nos hemos propuesto. Entre otros, por ejemplo, la formación de profesionales en todas las regiones del país con pensamiento de la empresa privada, comunicadores sociales, abogados, contadores, con un acuerdo, una firma de un convenio que hicimos con la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios. Entonces la idea es poder hacer lo mismo que hicimos en Fedecámaras Radio, procesos de pasantía en nuestras cámaras de base, en las Fedecámaras regionales, porque hay que ofrecerles a las bases, necesitan herramientas técnicas, Pedro. Si pretendemos defender seguir promoviendo la empresa privada en un Estado republicano o si pretendemos defenderla a capa y espada en un posible Estado comunal. En ambos casos necesitamos herramientas, porque no es solo simplemente decir de la boca para afuera no permitiremos que ocurra algo. Hay que decir cómo no lo permitiremos o cómo haremos el esfuerzo para mantener vigente y con prevalencia total a la generación de empleo, a la producción, a la inversión. Y eso es un poco la propuesta que traemos en Libre Empresa Más Progreso. No se están olvidando de las regiones, porque eso es algo que también Fedecámaras ha logrado, que no es Caracas el centro de Venezuela. Correcto. Y nosotros tenemos vigencia en 19 regiones del país, en 19 estados. Hay líderes regionales de las Fedecámaras regionales que agrupan, que coordinan a las cámaras de base, es decir, a los sectores, al agro, al turismo, al comercio, a la industria, que hacen vida en su jurisdicción. Y esa coordinación con esa vocería regional la lleva una Fedecámara, un presidente de una Fedecámara regional con su junta directiva, y la propuesta de Libre Empresa Más Progreso es poder alinear las realidades de las regiones con propuestas de herramientas técnicas y profesionales que los hagan a ellos mucho más fácil poder construir, esa región que cada uno queremos. Nosotros, ¿qué aspiramos, Pedro? Lo que ocurre en otros países, queremos regiones que compitan entre sí sanamente para que la inversión, en vez de ir, por ejemplo, industrial a Carabobo, vaya a Guárico, porque Guárico le ofrece mejores condiciones de Estado, de políticas públicas para, por ejemplo, la agroindustria. Estuvimos en Guárico en una asamblea apoyando a Carlos Albornoz, a la región, a las cámaras regionales, sobre la posición del sector primario. Hemos estado en Sucre, da lástima, Pedro, ver que, por ejemplo, en Sucre está llegando un solo vuelo a la semana, que es el estado más deprimido del país. Lo que están viviendo los pescadores en la Asociación de Pescadores es dantesco. ¿Pero por qué ocurre eso? Bueno, porque las políticas públicas de este sistema, que pretende además eternizarse en una situación de una Asamblea Nacional Constituyente el día 30 de julio, Pedro, lo que promueve es el fin de la empresa privada. Recordemos que todo lo que se está promoviendo aquí viene del Plan de la Patria, y el Plan de la Patria viene de una propuesta de reforma constitucional que fue rechazada por la ciudadanía venezolana en el año 2007. De todos los voceros que hemos escuchado todos los días, porque lo ponen en cadena, hay un tema común, que es el nuevo sistema económico comunal, que Correcto. suena comunal a comunismo. Sí. Y sabemos que países como en Cuba tuvieron que echar para atrás algunas de estas ideas porque tuvieron que devolverles, aunque sea pequeños negocios, a la gente para poder sobrevivir. ¿Cuál es la propuesta, si te has tenido en tus manos esta...? Por eso, Pedro, nos sumamos a la solicitud de la Conferencia Episcopal Venezolana, donde le solicita al Ejecutivo Nacional que se retire esa intención del 30 de julio de llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente, donde no se está considerando la consulta de la ciudadanía, que era el proceso para poder elevar un tipo de procedimiento de este tipo. Además, vimos a un vocero oficial de los jóvenes del partido de gobierno, donde se decía que aunque luego no esté aprobada la reforma en una consulta,
todo lo que ocurrió en ese periodo de la Asamblea Nacional Constituyente no puede ser revocado. Entonces, estamos cayendo en un estado de indefensión que asusta a la inversión privada, que sin duda alguna que deteriora, ya bastante golpeada, que ya bastante golpeada, hasta de 620.000 empresas según el INE. En el 98 estamos en 350.000, donde vemos 5.200.000 hectáreas, Pedro, que fueron expropiadas y hoy no producen nada, y esa es la verdadera crisis que está viviendo hoy el plato del venezolano, donde estamos viendo, Pedro, por ejemplo, 1.500 empresas industriales que fueron expropiadas. Hoy se ataca al conglomerado empresarial más importante que produce harina de maíz precocida, la arepa, la empanada venezolana, pero se nos olvida que el 48% está en manos del Estado. ¿Qué pasa con esa producción? Entonces, este modelo, sin duda alguna, lo que ha sido es nefasto. ¿Cuándo son las elecciones? Son el día 18, en las horas de la tarde, pero la asamblea comienza el día 17. Invitamos a todos los empresarios, gremialistas y ciudadanía en general. Y ese mismo día se conocen los resultados. Ese mismo día se Me conocen los quedan unos resultados. 30 segundos. Un mensaje para tus votantes. Bueno, sin duda alguna que confíen que nuestro trabajo va a seguir siendo fortalecer a la institución para defender los principios y valores de la empresa privada, Pedro. Nuestro norte es generarle a Venezuela progreso y bienestar, calidad de vida a través de generar empleos y, por supuesto,